Can Yaman. El bombón turco ha vuelto a hacer de las suyas y esta vez, la cosa se pone muy interesante. Insultó primero. Pues agárrense porque la razón oculta que ha salido a la luz, nadie se la esperaba. Mira, yo no sé ustedes, pero a mí Can Yaman me tiene revolucionada. Cada vez que abre la boca, zas. Nuevo salseo. Y esto último es para analizarlo bien. Se está hablando por activa y por pasiva de un supuesto insulto que él habría soltado, y claro, como siempre, las redes se incendiaron. Pero aquí vamos a ir más allá de los titulares. Para ser honestos, en este mundo de las celebridades, muchas veces lo que se ve no es lo que es. Y yo con la información que me llega, tengo la sensación de que aquí hay gato encerrado. La gente se lanza, se acusa, se defiende, y mientras tanto los fans enloquecidos. La historia que se cuenta es que Can, en un momento dado, soltó algo que sonó a puya, a crítica directa. Y claro, ¿quién fue el receptor? Pues mira, ahí es donde empieza el lío. Se apunta a alguien muy cercano a él, alguien con quien supuestamente tiene una relación especial. ¿Pero por qué Can haría eso? ¿Por qué de repente soltar un comentario así? Porque vamos a ver, Can Yaman no es tonto. Sabe perfectamente el poder de sus palabras y el revuelo que causan. Si de verdad soltó un insulto como dicen algunos, tiene que haber una razón de peso detrás. Y esa razón, créanme, no es para nada la que está circulando por ahí. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación mía, pero con fundamento, es que esto podría ser una estrategia. Sí, lo digo tal cual. Puede que sea una forma de mandar un mensaje, de marcar territorio, o incluso de avivar una llama que se está apagando. Piénsenlo bien, ¿cuándo fue la última vez que se habló tanto de él de esta manera? El salseo vende y mucho. Muchos dicen que Can es impulsivo, que a veces se le va la lengua. Y sí, puede ser. Pero también es un tipo muy inteligente y sabe cómo jugar sus cartas. Si realmente hubo un insulto, no fue al azar. Estoy casi segura de que hubo un detonante, algo que lo llevó a reaccionar así. Y ese detonante, amigos, es la clave que nadie está viendo. Imaginen la presión mediática, las expectativas, las relaciones personales que son un polvorín. En ese contexto, un comentario puede ser una chispa que encienda un incendio. Y este insulto del que todos hablan, puede ser la puntita del iceberg de un conflicto mucho mayor, o simplemente una táctica para mantenernos a todos pegados a la pantalla, esperando el próximo capítulo de la saga Can Yaman. Recuerden que el mundo del espectáculo es un teatro. Y a veces los actores hacen cosas que parecen reales, pero son parte de la obra. Yo sospecho que este insulto entra dentro de esa categoría. Una forma de generar ruido, de mantener el interés, de que se siga hablando de él hasta en la sopa. Y ahora la pregunta del millón, la que nos va a mantener a todos despiertos, ¿creéis que Can Yaman realmente insultó primero, o es todo una elaborada estrategia para generar más salseo?